Queridas amigas, bienvenidas a la temporada 7 de Hijas del Rey. Soy Olivia y la saludo con mucho cariño. En esta nueva temporada estaremos profundizando en la vida de los apóstoles del Señor Jesús, hombres comunes que fueron llamados para una misión extraordinaria: anunciar el Evangelio y sentar las bases de la iglesia. Jesús no eligió a los más sabios ni a los más preparados. Escogió pescadores, cobradores de impuestos, hombres sencillos, pero con corazones dispuestos a seguirle. Él los formó, los enseñó y transformó sus vidas. Después de la resurrección del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo, estos hombres pasaron de ser discípulos temerosos a testigos valientes, llevando el mensaje del Evangelio a muchas naciones. En esta temporada conoceremos su carácter, sus desafíos, sus errores y las victorias que Dios les permitió vivir y cómo el Señor obró poderosamente en cada uno de ellos. Nuestro deseo es recordar que Dios sigue llamando a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Así que ayúdanos a llevar el mensaje de Dios a más corazones. Síguenos, comparte y sé parte de esta comunidad de Hijas del Rey. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar del apóstol Pedro. Y es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús y se convirtió en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Su vida, pues, refleja un proceso, ¿verdad?, de transformación espiritual. Pues pasando de ser un pescador impulsivo a un pastor y líder del cristianismo naciente. ¿Y cuál fue la identidad y el origen del apóstol Pedro? Pues bueno, su nombre original, Simón. El nombre dado por Jesús fue Pedro, que significa roca, o también Cefas, que significa lo mismo. Su padre fue Jonás y su hermano Andrés. Su lugar de nacimiento, Betsaida, y posteriormente residió en Capernaum. De profesión, pescador en el mar de Galilea. Si nosotros vamos a Juan 1:42, dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús cambió su nombre para señalar el papel que el apóstol Pedro tendría en la iglesia. El nombre Pedro, como vimos, significa roca, simboliza estabilidad y liderazgo espiritual. También sabemos que Pedro pues estaba casado, y ya que el Señor Jesús sanó a su suegra. Mateo 8:14 dice, narra el momento en el que el Señor Jesús entra en la casa de Pedro y encuentra a su suegra en cama, enferma con fiebre. Este pasaje pues da el inicio, ¿no?, de la sanación y la curación de la suegra de Pedro, donde Jesús muestra un poder sanador al tocarla y hacer que la fiebre desapareciera. Inmediatamente dice que ella se levantó y estaba sirviendo al Señor Jesús. ¿Cómo fue el llamado del apóstol Pedro? Pues Pedro fue llamado por el Señor Jesús mientras trabajaba como pescador junto a su hermano Andrés. Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Cuando el Señor Jesús le dice estas palabras, Pedro inmediatamente dejó su oficio para seguir a Cristo. Este momento marca el inicio de su transformación espiritual. El significado del llamado era muy claro: pasar de pescar peces a pescar almas para el reino de Dios. ¿Cuáles eran las características del carácter del apóstol Pedro? La Biblia muestra a Pedro con una personalidad muy marcada. Primeramente, pues era muy impulsivo. El apóstol Pedro actuaba rápidamente sin pensar demasiado. Por ejemplo, cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Esto lo vemos relatado en Mateo 14:28 al 31, que dice así: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, en su carácter impulsivo como era, pues actúa en ese momento sin dudar y se lanza con fe, pero su misma impulsividad lo hace perder el enfoque pues ante la dificultad que se le presentaba. Aún así, su corazón sincero clama al Señor Jesús, mostrando que aunque la impulsividad puede hacernos caer, una fe genuina siempre nos lleva a buscar la mano del Señor Jesús. También era muy apasionado. Su amor por Jesús era profundo y sincero. Juan 6:68 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí Pedro no temía expresar su fe públicamente. Reconocer a Jesús como la única fuente de vida eterna lo llevó a depender totalmente de él, pues aun cuando no entendía todo, ¿verdad? También era un líder natural. Era frecuentemente el portavoz de todos los discípulos. Mateo 16:16 dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, aquí con una convicción firme, reconoce a Jesús como el Cristo, y es una revelación que no nace de lo humano, sino que proviene de Dios. Jesús le reconoció esa revelación espiritual. También Pedro era muy humano y vulnerable. Pedro también mostró debilidades y temores, lo que hace que él sea uno de los personajes más humanos de la Biblia. Y Dios le permitió vivir momentos clave en la vida de Pedro con el Señor Jesús. Primero, como ya vimos, caminar sobre el agua, la confesión de Cristo como el Dios viviente que ya comentamos anteriormente, la transfiguración. Pedro fue uno de los 3 discípulos que presenciaron la gloria sublime de Cristo en el monte junto con Jacobo y Juan. Y esto demuestra su cercanía especial con el Señor Jesús. Pedro también vivió ese momento cuando negó, ¿verdad?, al Señor Jesús. Y la negación de Pedro fue durante el arresto del Señor Jesús. En Mateo 26:69 al 75 se narra todo este pasaje. Pedro niega a Jesús 3 veces. Dice: luego, saliendo fuera, lloró amargamente. Y ese fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, el negar al Señor Jesús. También vivió su propia restauración. Después de la resurrección, el Señor Jesús restauró a Pedro. En Juan 21:15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas? Y cada vez le dio una misión: apacienta mis ovejas. Esto simbolizaba perdón, restauración y llamado pastoral. ¿Y cómo fue el caminar de Pedro en la iglesia primitiva? Después del día del Pentecostés, Pedro se convirtió en el líder visible de la iglesia. Como primer punto vemos esa predicación en el día del Pentecostés, y lo vemos en Hechos 2. Pedro predicó y alrededor de 3,000 personas se convirtieron, y ese fue el nacimiento de la iglesia primitiva. Dios le permitió hacer milagros. Pedro realizó varios milagros. Sanó al cojo,
en el templo, ¿verdad? Que viene en Hechos 3:6, sanó a un paralítico, resucitó a Tabita, ¿verdad? Que lo viene narrado en Hechos 9. Los milagros confirmaban la autoridad del evangelio y también Dios le permitió vivir persecución. Pedro fue arrestado varias veces por predicar. Hechos 4, ahí se narra esto, ¿verdad? Y Pedro dice pero declaró, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Su valentía marcó el crecimiento de la iglesia. Y también le dio la oportunidad del Señor de dar esa apertura del evangelio a los gentiles. En Hechos 10, Pedro recibe una visión donde Dios le muestra que el evangelio es para todos. Y esto llevó a la conversión de Cornelio, un centurión romano. Este evento cambió la historia del cristianismo. Y Dios también le permitió escribir las cartas de Pedro. Pedro escribió 2 epístolas en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro nos habla principalmente de la esperanza en medio del sufrimiento, santidad, identidad del creyente. Si vemos Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Pedro, los temas principales, crecimiento espiritual, advertencia contra falsos maestros y la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo fue la muerte del apóstol Pedro? La Biblia no describe su muerte directamente, sin embargo, Jesús predijo su martirio. En Juan 21, 18 al 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dijo, sígueme. La tradición cristiana dice que Pedro murió crucificado en Roma durante el reinado de Nerón. Posiblemente se cree que cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como Cristo. La transformación espiritual del apóstol Pedro fue tremenda. Pedro pasó por 3 etapas espirituales. Primeramente, como ese pescador impulsivo, hombre sencillo del mar de Galilea. Y también como un discípulo en formación. Aprendió de Jesús y enfrentando sus debilidades. También como apóstol y pastor y líder de la iglesia primitiva. Pues vemos que su vida nos deja enseñanzas muy valiosas. La vida de Pedro nos enseña que Dios llama a personas comunes. La fe verdadera crece a través de pruebas. El fracaso no es el final cuando hay arrepentimiento. Dios transforma el carácter con el tiempo. El Espíritu Santo convierte a creyentes débiles en líderes valientes. Así que, amigas hermosas, al reflexionar sobre la vida del apóstol Pedro, pues podemos ver que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a ser transformados. Pedro fue un hombre impulsivo, a veces temeroso e incluso llegó a negar al Señor Jesús en uno de los momentos pues más difíciles. Pero también fue un hombre que amó profundamente al Señor y que después de caer se levantó con un corazón arrepentido. Jesús, tan hermoso el Señor Jesús, no le rechazó por sus errores. Al contrario, lo restauró y lo convirtió en una pieza fundamental en el inicio de la iglesia. Aquel pescador de Galilea llegó a ser un valiente predicador del evangelio. Así que la vida de Pedro nos recuerda que nuestros errores no definen nuestro futuro. Cuando caminamos con Dios, el Señor puede tomar nuestras debilidades y convertirlas en instrumentos para cumplir su propósito. Que el ejemplo de Pedro nos inspire a confiar más en Dios, a levantarnos después de cada caída
y a seguirle con valentía. Que ese sea nuestro propósito cada día. Fue un gusto compartir con ustedes este estudio y saludarlas. Hasta luego. Bendiciones.